Espero que estéis bien, que estéis en casa, que estéis a salvo, sanos, intentando disfrutar de ese retiro, de ese momento especial. Eh, Hacemos hoy el directo pues porque muchos me piden preguntas y me piden más directos y más informaciones. Eh, y también para estar un poquito al día. Desde las 2 últimas semanas las cosas han ido cambiando un poquito. Han ido desarrollándose varias energías distintas. Así que es para compartir esto con vosotros, estar un poquito al día. Y también luego hacer una meditación. Haremos una meditación todos juntos para ir trabajando pues lo necesario en estos días, un poquito el chakra corazón, pero más que nada la garganta. Os iré explicando por qué la garganta, ¿vale? Lo primero de todo, va cambiando la energía, es distinta. Tenemos energía más pesada, energía más densa. El ambiente está como más cargadito. Muchos de vosotros lo notáis porque me mandáis mensajes. Por favor, límpiame, por favor, ayúdame a limpiar mi casa, ¿cómo hago? Noto que no estoy bien. A ver, estamos cerraditos en casa, eso es lo primero, o sea que toda vuestra energía va como contaminando de alguna forma vuestra casa y no estamos en momentos fáciles, o sea que obviamente tenemos miedos, tenemos ciertas emociones que cargan la casa, ¿vale? Eso es lo primero. Pero luego hay una especie de tensión general, o sea, al nivel de todo el planeta, al nivel global, y eso pues por supuesto afecta, molesta a todos, a cada uno de nosotros. Se nota unas especies de columnas o chimeneas de humo que salen de la tierra. Pasa tanto en zonas exteriores como en los parques, en los terrenos, pero también en casas, pisos y demás. Sé que unos cuantos las veis porque me habéis escrito para pedirme más información y qué es, y me parece que es eso. Estoy loca, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad y corresponde un poquito a lo que está sudando, diría, la tierra, ¿vale? Se está limpiando al nivel de polución física, pero también al nivel de polución más energéticas. Poluciones del estilo, pues, a ver, contaminación nuestra, muchas veces. Pero cada emoción, cada sentimiento, cada pensamiento crea una energía. Te afecta a ti, afecta a todo tu entorno, pero también afecta al mundo entero, de alguna forma, ¿vale? Porque una cosa tiene consecuencia en la otra, en la otra, en la otra, en la otra, y así vamos. Y claro, esto acumulado por siglos, diría. Y la Tierra pues acumulando como una esponja, absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Está saliendo todo esto hoy en día. O sea que, claro, está como sudando energías negativas, energías pesadas. Y por supuesto, pues no es agradable. No es agradable. Esto es como que sale de la Tierra, sube del planeta y nos afecta a nosotros. ¿Qué podemos hacer? No se puede cambiar la Tierra. El planeta necesita como hacer ese proceso de limpieza. Hemos llegado a un punto que sí o sí no hay remedio, tiene que pasar, estamos ya en ello, está pasando ahora mismo esto. Lo que se puede hacer por vuestra parte, y eso es muy importante, de manera individual, diría casi de manera egoísta, pero también pues para toda vuestra familia, todo vuestro entorno y al final pues para toda la humanidad, o sea, a un nivel más mundial, a un nivel más global, es la limpieza. Limpieza de la casa y limpieza vuestra. Hablando de limpieza energética, por supuesto, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Pues los que ya hicieron cursos o formaciones, los que han hecho el curso conmigo, tenéis idea, sabéis cómo va, ¿vale?
ya me habéis pedido y más adelante, cuando ya vuelve todo a lo normal, haremos una fecha más, o sea, haremos un curso otra vez para los que no pudieron estar. Espero también tener un libro, si encuentro el tiempo, disponible finales de ese año sobre el tema de la limpieza energética, tanto de la casa como de la persona. Si no tenéis mucha idea, pues lo mínimo, lo que sepáis, me podéis escribir para pedirme información. Lo que tengáis en casa a mano también, porque ahora es complicado salir a la calle a comprar lo que sea, pero lo básico, la sal gruesa, el vinagre, el zumo de limón, básicos, y concentraros en la limpieza de vuestra casa y también limpieza vuestra, a nivel energético, a nivel del alma, ¿vale? Os ayudará a estar un poco más libres, a encontrar más fe, más positividad, a trabajar, a quitar un poquito el miedo, el estrés, la ansiedad, y os ayudará pues a estar mejor, a estar más cómodos y más que nada en casa, porque ahora estamos cerrados en casa, estamos confinados en esa casa, hay que estar en casa sí o sí. Entonces, más que nunca, pues te importa, te interesa tener tu casa limpia para estar a gusto. Es súper importante, ¿vale? Aparte de esto, pues podéis meditar. Meditar también es una buena manera de, según qué tipo de meditación de limpieza, limpieza de chakra, limpieza de vuestro campo áurico, y de subir vuestra frecuencia, vuestra vibración. Más alta está tu vibración, más alta está tu frecuencia, y menos te afectará. O sea, que las cosas irán pasando alrededor de ti. La polución de la tierra no la puedes quitar, no hay remedio. Pero estará pasando cerca de ti y no te afectará, no te tocará. Porque tu vibración, al estar tan alta, no entrará en conexión, en contacto con esto, ¿vale? Eso es lo más importante ahora mismo. Ya veré si mañana o quizás el domingo compartiré con vosotros una especie de pack o de kit de 3 meditaciones, una de ellas para ayudaros a limpieza de chakras, alineación de chakras, limpieza del campo áurico, una segunda para trabajar los miedos, porque el miedo te ensucia mucho también, te frena, te bloquea, y otra pues para subir, para elevar vuestra frecuencia. Entre mañana y el domingo iréis recibiendo la notificación, la disponibilidad de esto, ¿vale? Esto es lo más importante. No se tiene que hacer cada día, por supuesto, pero cada rato, cada momento que tengas esa necesidad, cada momento que te vayas dando cuenta que hoy toca limpiar, ¿vale? Es súper importante. Eso es la primera cosa, digamos, que cada uno puede hacer desde su casa, desde su conocimiento, desde su posibilidad, para ayudarse a sí mismo, para ayudar a los suyos, pero también para ayudar un poquito al planeta, ¿vale? Os iré ayudando con todo ese tema de limpieza para que sea más sencillo, más fácil. Y si tenéis preguntitas, por favor, podéis aprovechar ahora, dejar las preguntas directamente debajo del video, lo iremos mirando. Y si no, pues más adelante me contactáis. Ya estamos llegando a la segunda fase de la situación, a la segunda fase del virus. La primera parte, el punto era trabajar corazón y pulmones. Es lo que comentemos en el último directo. Si no lo habéis visto, podéis mirarlo en la página, ¿vale? Si ya habéis hecho todo el trabajo adecuado, ese trabajo de meditación, de cuestionarte de cómo recibes la vida, con alegría y demás, para nutrir el pulmón y desde el amor para nutrir, para apoyar el corazón, ya tenéis esa primera parte clara y ya empieza a tocar, trabajar la garganta, la comunicación, la voz, el chakra garganta, ¿vale? Eso es un poco la segunda parte, digamos, del virus.
cómo trabajar la garganta. Muchos de vosotros me vais ya escribiendo de que, bueno, tengo molestias, me pica la garganta, noto algo raro en mi garganta, no sé qué hacer con esto. Lo primero, pues, trabajar al nivel físico la garganta, darle apoyo, un poquito lo que vais haciendo con las defensas inmunitarias al nivel físico, pues hacer lo mismo, pero ya concentrado, enfocado en la garganta, ¿vale? O sea que al nivel físico, lo que tengáis en casa, lo que tengáis disponible, pero no sé, infusión, tés, agua caliente, los aceites esenciales, miel, propóleo, extracto de pomelo, varias cosas. Eso es la parte física de vuestra garganta. La parte energética, lo primero es, la garganta es la comunicación, o sea que trabajar vuestra comunicación en el sentido de pureza. Si ya habéis hecho el primer trabajo, purificación, sanación de pulmones y corazón, ya lo tenéis bastante avanzado, ya lo tenéis bastante hecho. Una vez que el corazón se limpió, se purificó de sus sentimientos, de sus emociones, cuidar la palabra, cuidar el verbo, intentar tener un verbo sagrado. A ver, por supuesto, se tiene que hablar con fluidez. No podéis estar pensando cada palabra, cada rato. Pero las ideas, las opiniones, cómo me comunico, de qué forma. Todo esto sí que ahora es importante empezar a trabajarlo, más que nada en abril, pero ya se nota para ciertas personas, los que están más avanzados, los que ya hicieron el trabajo adecuado, el trabajo correcto para el corazón y para pulmones, muchos de vosotros empezáis a notar síntomas, que se está despertando la garganta, está despertando el chakra garganta, ¿vale? Pues ahí podemos empezar a hacer ese trabajo. Cuidar la palabra durante estos momentos de silencio o de no comunicación que nos está ofreciendo ese momento de cuarentena, pues reflexionar sobre la comunicación, reflexionar sobre vuestras palabras, reflexionar sobre vuestra manera de expresar vuestras ideas, la comunicación y demás, ¿vale? Eso es súper importante empezar con esto ahora. Es como la segunda fase energética de esa situación. Ahora más que nunca, que estamos cerrados en casa, que no podemos comunicarnos de manera suelta, de manera sencilla. Comunicamos, pero comunicamos detrás de una pantalla. Está guay, o sea, está bien adaptarse, pero no es la misma comunicación, no es una comunicación profunda, no es una comunicación desde el alma, desde aquí. Toda esa parte energética te la pierdes detrás de una pantalla. No se comparte de la misma forma, de la misma manera que cuando estamos hablando todos juntos, charlando directamente. Ya poco a poco nos vamos dando cuenta, después de unas 2 semanas de cuarentena, el valor que tiene la comunicación, el valor que tiene tener al otro justo aquí a tu lado y poder expresarte, poder hablar con él. Eso es algo que va a ser importante guardar en tu memoria para el después, porque por supuesto que habrá un después. Guardar esa idea, guardar ese entendimiento que tuviste durante esa cuarentena, durante estos momentos, del valor de la comunicación, pero la comunicación sagrada, la comunicación limpia, la verdadera comunicación auténtica desde tu corazón, desde lo sagrado, ¿vale? Eso es importante guardarlo en vuestra memoria ahora mismo y más adelante. Para los próximos días, a lo largo de todo el mes de abril va a estar muy enfocado en garganta, chakra garganta, pero también garganta a nivel físico, o sea, síntomas de la garganta, irritación, inflamación, todas estas cositas. Si notas, si tienes efectos, síntomas físicos,
cuestiónate porque es señal de algo. Es señal que hay algo que trabajar, ¿vale? Es tu cuerpo que te manda señal y que tienes que cuidar aquí. No te olvides de ese trocito. Ve a trabajar esto. Agradecer a tu cuerpo porque está comunicándose contigo a su manera y darle la atención requerida, más que nada, porque ahora se supone que tengas tiempo de hacerlo, de escucharte, de escuchar a tu cuerpo, lo que te dice tu cuerpo, las señales que te va mandando. Eso es un poco la segunda parte, la segunda fase de ese virus. Por lo general, una energía más densa, una energía más pesada, por varios motivos. El primer motivo es el tema de la comunicación, porque ya llevamos un tiempo sin poder hablar, sin comunicarnos como queremos. Hay una tensión que están haciendo al nivel un poquito pueblo y gobiernos o político. Queremos la verdad, queremos entender lo que está pasando, de dónde viene, por qué, y qué hacer, y por qué estoy cerrada aquí en cuarentena, y por qué los servicios sanitarios no tienen más medios de lo que tendrían que tener y demás. Antes de empezar con todo ese virus, ya teníamos desde unos cuantos meses y en varias partes del mundo, países muy distintos, culturas muy diferentes, varios sitios donde se notaba como una especie de falta de consideración de muchas naciones, de muchos países. El pueblo ya se levantaba. Huelga, manifestaciones en países donde no se suele ver, varios movimientos pidiendo verdad, pidiendo más claridad. Y claro, todo eso se quedó calladito con el tema de ese virus, porque estamos ocupados en el virus. No estamos... no tenemos tiempo para otra cosa. Ahora mismo toda nuestra atención está en esto y es muy normal y los medios nos ayudan a esto, porque pones tu tele, pones tu radio, lo único que escuchas es esto. Entonces está como entre paréntesis, pero a la vuelta, yo diría más o menos a partir de finales de mayo, la gente va a pedir verdad, vamos a querer saber, vamos a retomar estos temas que dejamos antes. Antes que los temas que teníamos antes de que llegue ese virus, y se va a ir acumulando pues esa necesidad de entender y de saber la verdad de lo que está pasando ahora mismo, de la situación actual. Todo esto acumulado pues frustra bastante la garganta, frustra bastante la comunicación. Quiero hablar, quiero decir cosas, quiero compartir mi opinión, tengo ganas de autenticidad, tengo ganas de saber la verdad y no puedo. No puedo porque ahora mismo estoy como bloqueada en mi casa. Todo esto va frustrando, va cargando el chakra garganta. O sea que ahora más que nunca darle apoyo. Empezando esos días, finales de marzo y más que nada abril, para estar bien, para estar recuperado del todo y fuerte en mayo. Lo bonito de mayo es que se va a abrir la comunicación, porque ya poco a poco estaremos saliendo de esto, finales de mayo. Pero si todos hemos hecho el trabajo de manera correcta, si todos hemos hecho nuestros deberes, corazón, pulmón y garganta, va a ser una comunicación muy bonita. Va a ser una comunicación desde el corazón, con un corazón lleno de luz. Vamos a comunicarnos cuidando del otro, tanto al nivel general, al nivel internacional. Va a ser como una especie de comunicación no violenta. Sí que a lo mejor habrá manifestaciones, sí que vamos a pedir, pero sin violencia, sin agresividad. Y luego va a haber también esto al nivel más individual, o sea que cada uno tendrá ganas de contar su verdad, cada uno va a tener ganas de abrir su corazón y de contar sus secretos al otro, al marido, a la mujer, a la familia, todo lo que tenemos guardadito aquí, que nos pesa desde días, desde semanas, meses y a veces casi toda una vida, pues de repente tendremos ganas de abrir el corazón.
de repente tendremos ganas de aliviarnos de ese peso, pero se va a hacer de una forma muy bonita, se va a hacer desde el alma, desde el amor. Vas a regalar tu verdad al otro. Vas a entregar tu verdad respetando al otro de forma sagrada. Y eso es lo bonito. Y esto va a ser gracias a toda la etapa que habremos pasado si hemos hecho el trabajo correcto. Y sé que muchos de vosotros lo estáis haciendo porque me vais mandando mensajes, escribiendo y también se nota. La energía ahora está como más densa, más pesada. Pero también al final del camino, al final de toda esa etapa, se nota más luz. Hay mucho más luz ahora mismo al final del camino que había hace 2 semanas. Eso quiere decir que es duro, pero están pasando cosas bonitas, se está haciendo el trabajo correcto. Y eso es súper importante. Es un poco un mal por un bien al final. Ahora es duro, hay que trabajar y nos cuesta. No lo entendemos todo, tenemos un poco también esa sensación de injusticia, nos falta mucha información, hay mucha información oculta de parte de arriba, pero de parte de arriba abajo. O sea, no de parte de arriba en el sentido del universo, de la luz, de los maestros y demás, para nada, porque están aquí más que nunca. Nunca han estado tanto que estos días. Y varios, o sea, varios maestros. Está mucho Yeshua, Sananda, están mucho también los venusianos de Venus, desde Kirion, o sea, varios. Pero hay muchas cosas ocultas arriba en la tierra, o sea, gobiernos por lo general, no lo sabemos todo, nos damos cuenta un poquito de ciertas cosas, pero no de todo. Y en mayo es cuando eso se abre y es cuando se pide justicia, se pide saber la verdad, se piden explicaciones. A ver, ha pasado eso, pues ahora cuéntame qué pasó, por qué. Detalles para llenarnos de ese entendimiento. Vamos a tener, ya tenemos, pero tendremos aún más sed de verdad, sed de entenderlo, sed de saber lo que está pasando. Eso más que nada a partir de la segunda parte de mayo y para junio, incluso julio. Hasta no saber la verdad, hasta no tener respuestas, por lo general vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir presionando, pero esa presión sana, una presión que te permite obtener resultados, no una presión agresiva o violenta. Eso es muy importante y es gracias a todo el proceso que estamos viviendo ahora. Porque esto hace 6 meses, todo el mundo hubiera estado en la calle gritando y pegando y rompiendo cosas. Lo que estamos pasando ahora nos permite ese fantástico trabajo. Pulmones, corazón, que ya más o menos pasó o que se está acabando. Y ese segundo trabajo de pues chakra garganta, comunicación y demás, todo lo que acabamos de comentar. Eso es un poco todas las informaciones que os puedo dar hoy sobre la situación. Una última cosita sobre el tema de la limpieza, porque muchos también me escriben de que notan tensiones, pesadillas, sueños muy feos, un malestar. El malestar es muy normal en esa situación, pero un malestar más profundo. A ver, por supuesto no es agradable estar cerradito en tu casa y no poder salir a la calle como siempre, cuando quieras, como quieras, a la hora que quieras y demás. Pero aparte de esto, el hecho de estar en cuarentena va despertando muchas memorias en muchos de nosotros. No todos, pero casi todos. 2 tipos de memorias. Memoria al nivel más familia, o sea, a ver, de los padres no tanto, ¿vale? Pero en cada época hubo epidemias. En cada época hubo, si no son epidemias, episodios que hicieron que la gente se quedó sin su libertad.
bloqueada de alguna forma u otra. Eso es la primera memoria. Eso es el primer punto, la primera memoria. Y la segunda memoria es más por un nivel kármico. Al nivel kármico, pues ya depende de cada uno, por supuesto, cada uno sus vidas pasadas, pero al nivel kármico tenemos tanto memoria al nivel, bueno, directamente ese miedo de epidemia y demás, de enfermedad, miedo de morir enfermo, pero también cada vez que tuvimos esa privación de libertad, pues en cualquier situación, cárcel, pero también todos los episodios de si te quedas esclavo, pues estás también sin tu libertad. Esa situación va despertando todas esas memorias. Entonces, claro, no lo sabemos, no tenemos siempre el entendimiento, no tenemos el conocimiento de nuestras vidas pasadas, a veces unas cuantas, pero nunca todas nuestras vidas pasadas, porque es imposible, incluso no sería muy sano esto. Pero ese proceso nos va despertando estos dos tipos de memorias. A nivel familiar, siempre se transmite algo, no es tan potente que kármico, no es tan fuerte, pero siempre se transmite un poquito, siempre se transmite algo pues al nivel ADN, al nivel de la matriz familiar. O sea que lo que habrán vivido tus padres, tus abuelos, bisabuelos y demás, te afecta a ti, de forma inconsciente por supuesto, pero te afecta a ti. Y al nivel kármico, pues vuestras propias vidas pasadas. No tiene que ser una epidemia, aunque mirando la historia del planeta, del mundo, ya hubo unas cuantas pandemias como la que estamos viviendo. Y sin tantos medios de los que tenemos hoy en día. Pero también te va despertando memoria de, yo qué sé, de cárcel, porque es una especie de privación de libertad. Momentos de miedo de tener una enfermedad, miedo de algo contagioso, miedo incluso de pasar hambre o de morirse de hambre. Todo esto se va despertando, ¿vale? Entonces, claro, no es fácil y eso sí que es el proceso de cada uno. ¿Cómo ayudar hacia eso? Pues otra vez vuelves a tu tema de limpieza. Sí que lo suyo sería recibir tratamiento, sería recibir ayuda, sería recibir sanación para trabajar directamente en esas memorias, pero no es fácil ahora mismo con la distancia y demás. Entonces lo mínimo que podáis hacer para ya sentir una liberación, diría como en la urgencia, va a ser limpieza de la casa, pero también y más que nada limpieza vuestra. Limpieza energética de vuestra alma. Cuando te vas limpiando los chakras, vas limpiando también esas cositas, ¿vale? Todo lo que vas a vivir, todas las emociones que vas a sentir, sentimientos se quedan aquí, alrededor de tu cuerpo físico, en tu campo áurico. Todo esto para liberarlo, para limpiarlo, para aliviarlo. Limpieza. O sea que ahora más que nunca toca limpiar, ¿vale? Es súper importante hacer esto también para tener ese apoyo al nivel de liberación de memorias. Más o menos aquí está toda la información que os puedo dar hoy sobre la situación. Aquí está toda la información que los guías me han pasado estos 2-3 últimos días sobre la situación. Si tenéis preguntitas, por favor avísame y ahora lo miraremos antes de la meditación. A ver, ¿dónde están vuestras preguntas? Para la limpieza de la casa. Bueno, no te perdiste nada porque no hicimos curso, no di mucha información de cómo limpiar tu casa.
para la limpieza de tu casa. Es muy difícil daros esa información así en pocos minutos porque es muy amplio. Lo básico, lo que tengáis a mano. Y luego, pues más adelante, con tranquilidad, con calma, así que mirar de... Es algo importante, es algo necesario, es algo bastante útil saber hacerlo. Ahora mismo, pues lo que tengáis, si tenéis aceites esenciales, aceite de alcanfor, el incienso, el verdadero incienso, que va a ser el benjuí o el copal, el palo santo, la salvia blanca. No tenéis nada de esto en casa, no pasa nada. Oraciones, rezar, pensamiento positivo, meditación, todo esto ya ayuda a una limpieza. No es lo más eficiente porque según lo que hay que limpiar, pues hay trabajo y no es fuerte lo suficiente, pero ya es algo y es mejor que nada. Oraciones, rezar, da igual la religión, o sea, no hablamos de católico, de lo que quieras. Si quieres recitar mantra, pues mantra, no importa. No hay ninguna oración específica. El hecho de trabajar en meditación, en oraciones, sube tu vibración. El hecho de subir tu vibración, tu propia vibración o la vibración de tu casa, ayuda. Es una forma de limpieza. Es un poco el efecto, los imanes, pues el efecto contrario. Sube tu vibración y entonces al estar tú vibrando más alto, todo lo que es desecho, basura energética, vibra abajo. Entonces rechazas, apartas esto de ti, de tu camino, de los tuyos, de tu casa. Nada más que esto ya te ayudará un poquito. Limpieza con los cuencos. Sí, se puede hacer limpieza con los cuencos tibetanos. Da igual el tamaño, da igual el modelo, aunque más grande el cuenco, pues más potente. Sí, se puede hacer limpieza con los cuencos. Lo que pasa es que ahí lo mismo es un curso aparte porque es mucha información. Según cómo vas tocando tu cuenco, vas limpiando y según cómo lo vas tocando, vas subiendo la vibración. O sea que no es lo mismo. Lo que yo os aconsejo ahora mismo, lo que podáis, lo que sepáis, según lo que tengáis en casa, lo que se puede. Y más adelante, pues sí que ya buscar información más adecuada y tener a mano lo necesario, lo que os gusta usar para limpieza, para poder hacerlo. Tanto limpieza vuestra como limpieza de la casa. A ver, ¿qué más? Bueno, muchas gracias a todos. Veo gracias y corazones. Así que gracias a vosotros por estar aquí hoy. Vale, pues creo que es todo. Si tenéis preguntas, podéis ir poniéndolas y después de la meditación lo miramos. Y si no, pues ya sabéis casi todos cómo contactarme, dónde encontrarme. O sea que me mandáis un mensaje y lo miramos. Tema meditación, ahora compartiremos una y entre mañana y el domingo compartiré con vosotros 3 meditaciones. No van a ser en directo, estarán disponibles desde la página web para que podáis repetirlas X veces, según lo necesario, según las ganas que tendréis. Meditación para limpieza. Limpieza energética vuestra, pero también de la casa, porque la frecuencia de los sonidos es eficiente, funciona tanto en ti como en tu casa, o sea, en tu entorno. Una meditación para soltar los miedos, soltar las emociones, para ayudar a acabar ese trabajo del corazón. Y una última meditación para subir las frecuencias. El hecho de subir tu frecuencia es también una forma de protección, ¿vale? O sea que esto os llegará entre mañana y el domingo. Ahora os propongo empezar la meditación. A ver si no hay más preguntitas. Perfecto. Iremos meditando. Os ayudaré a quitar un poquito toda esa oscuridad,
toda esa especie de nube, de niebla que tenemos aquí, que corresponde a todas nuestras emociones, a los miedos, a todas esas ideas que vamos teniendo estos días. Es difícil ser positivo. Es importante intentar seguir y ser positivo, pero no es fácil. Nunca es fácil, pero ahora es aún más difícil de lo normal. Eh, y para pues ir soltando estrés, ansiedad, miedo y llenarte de luz, porque ahora mismo es lo más necesario, llenarte de luz, llenarte de amor, para que acabemos ese momento pues más fuertes, para que puedas sentir el apoyo necesario para que te sientas acompañado por mí, pero no solamente por mí, más que nada por los guías, por la energía positiva, eh, por la energía universal, ¿vale? Entonces te propongo de ponerte cómodo. Si tienes el móvil, el ordenador al lado, te puedes tumbar en la cama, en el suelo, en el sofá o sentarte. Sentado funciona igual, no hace falta estar tumbado para que funcione. Si te quedas sentado, los pies en contacto con el suelo, la espalda la más recta posible, los ojos cerrados. Las manos juntas cerca del chakra corazón. Namaste. Namaste a ti, namaste a todos. Namaste a cada uno de nosotros, a cada uno de vosotros. 3 respiraciones profundas. Y empezarás a visualizar una luz que penetra por tu chakra coronal, por tu cabeza, tu cráneo. Es la luz del universo. La luz de los guías, la luz de los maestros. La luz de la fuente de amor, una luz universal. Penetra poco a poco por tu cabeza, todo tu cráneo, tu tercer ojo. Va iluminando tus ojos, esos ojos que a veces ven imágenes tristes. Estos ojos que a veces tienen que ver, tienen que mirar cosas desagradables, se llenan de luz, de amor y de paz. La luz va llenando tus oídos que muchas veces tienen que escuchar malas noticias, cosas que no les gustaría escuchar. Tus oídos se llenan de luz, se llenan de amor, de paz. Y esa poderosa energía que te manda el universo va bajando hacia tu boca, limpiando, liberando, soltando todas las palabras que quisiste decir y no pudiste, todas las palabras que dijiste con arrepentimiento.
poco a poco llega a tu garganta. Raíz de tu comunicación. Va llenando tu chakra de la garganta. Le llena de luz, le llena de amor, pero también de sinceridad. De esencia auténtica. Esa luz poderosa te conecta con la verdad. Te ayuda a limpiar tu voz, tu comunicación, tu palabra. Y va bajando. Va bajando poco a poco hacia tu pecho, hacia tu corazón. Corazón muy estresado esos días. Corazón que necesita amor más que nunca. Corazón que necesita apoyo. Liberación. Corazón que necesita amar y ser amado. Corazón que late a veces difícilmente. Corazón que necesita vibración. Vibración del amor, vibración de luz. Pues ahora tu corazón está lleno de luz, de paz, de armonía y de amor. Amor universal, ese amor puro, ese amor sagrado. Y poco a poco la luz va bajando hacia tu estómago, hacia tu plexo solar. Y empieza a trabajar, a soltar todas las emociones bloqueadas, acumuladas desde tanto tiempo. Te ayuda a la dirección de todas las noticias, de todas las situaciones que te costó aceptar, todo lo que te ha pasado hasta hoy, todo lo que te costó aceptar, todo lo que te costó vivir poco a poco, se va sanando, se va liberando. Y la luz va bajando hacia tu abdomen. Todas esas cosas que quisiste hacer algún día, algún momento, y no pudiste. Se van liberando, se van soltando. Poco a poco se abre tu abdomen, se abre a recibir la vida. Se abre a la espontaneidad también. Y la luz va bajando hacia tu chakra raíz. Y te llena. Te llena de amor, te llena de energía positiva, de armonía y también de fuerza. Te das cuenta como aquí estás con toda tu fuerza, sentado, adaptándote sin perder tu centro, sin perder tu autenticidad, sin perder tu forma de ser, tu forma auténtica. Te das cuenta cómo podrías vivir tu vida siendo fiel a ti mismo, respetándote,
siendo fiel a tus ideas, a tu opinión, a tus gustos, te das cuenta cómo podrías vivir la vida que quieres, de la forma que quieres. Y poco a poco, la luz va bajando en tus piernas, para llegar a tus pies. El chakra de tu pie se va llenando de luz, de amor, de paz, de armonía. La luz está ahora en cada parte de tu cuerpo, en cada célula de tu cuerpo. La luz universal vive en ti. Eres un ser de luz, de amor, lleno de armonía. Ya todo tu ser está bañando en la luz universal. Esa luz cada vez más fuerte, más potente, vibra cada vez más fuerte y aleja de ti los pensamientos negativos, las noticias negativas, el miedo, el estrés, la presión. Todo esto ya no forma parte de ti, no forma parte de tu vida. Eres un ser de luz, de amor y de armonía. Poco a poco volvemos en el momento presente. Tres respiraciones profundas. Y cuando quieras, puedes abrir los ojos. Namaste. Espero que estéis bien, espero que os haya gustado ese momento. Tendréis el video disponible en Facebook para verlo una vez más si queréis repetir la meditación. Mañana o el domingo comparto con vosotros esas tres meditaciones para limpiar chakras, soltar miedo y subir vuestra vibración. Cualquier cosita, cualquier pregunta que tengáis, pues sigo disponible como siempre por WhatsApp, Facebook, incluso por email. Espero que os gustó el video, espero que estéis bien, sanos, a salvo, con mucha luz, con mucho amor, con un mejor entendimiento también de la situación de los próximos días, semanas. Y si se hace falta, iremos haciendo otro directo. Os mando mucha luz, mucho amor a cada uno de vosotros. Namaste.